No nos dejemos engañar, hablemos con la evidencia. Apoya la ley autocultivo. Si te dicen que la despenalización del autocultivo de cannabis aumenta el acceso y por lo tanto el consumo, te están mintiendo. La verdad es que el acceso en nuestro país hoy día ya existe. Y existe a través de las redes de narcotráfico que se han instalado en las poblaciones. El prohibicionismo ha fracasado y hoy día lo que queremos es restringir el acceso a las drogas de los menores de edad. Estamos buscando los mecanismos para despenalizar el autocultivo, lo que ha demostrado en otros países que no aumenta el consumo con medidas como esta. Y por otro lado, también decir que la única forma de bajar el consumo es la prevención, la educación. Para prevenir hay que educar. Y esa educación tiene que ser con datos que sean fidedignos, verdaderos y basados además en la evidencia. Si te dicen que para todas las patologías existen mejores alternativas terapéuticas que el cannabis, te están mintiendo. La verdad es que existen muchos pacientes que toleran mal algunos fármacos, como por ejemplo los derivados de la morfina. Para ellos, sin duda, el cannabis es una mejor y más eficiente alternativa terapéutica. Lo mismo ocurre con los niños que tienen epilepsia refractaria, en los cuales la utilidad de la cannabis es tan efectiva como cualquier otro medicamento y con la ventaja que no produce efectos colaterales o secundarios en esos menores. Por lo tanto, es una alternativa. Si te dicen que el problema en Chile con la marihuana es el consumo y no el narcotráfico, te están mintiendo. La verdad es que el narcotráfico es un enorme problema. Ha ingresado a la realidad de nuestras poblaciones con crimen, con armas, generando un ambiente de inseguridad y de miedo. Bueno, está claro que no es el consumo de cannabis de manera individual lo que crea los problemas sociales. Lo que crea los problemas sociales es el narcotráfico. Consumir individualmente no atañe sino a la persona que la consume. En cambio, el narcotráfico es un problema social que atañe a todos. Si te dicen que el consumo de marihuana es una epidemia, una catástrofe, que transforma a los usuarios en adictos, que disminuye tu coeficiente intelectual y que aumenta la locura, te están mintiendo. La verdad es que solo el 9% de la población que consume cannabis podría tener algún tipo de adicción. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Además, distintos estudios de universidades internacionales señalan que el consumo de marihuana en adolescentes no afecta el coeficiente intelectual, no provoca brotes psicóticos, ni tampoco da cáncer o enfermedades respiratorias. Si te dicen que en Chile la mayoría de las personas que están en tratamiento por drogas es por marihuana, te están mintiendo. La verdad es que durante el 2015, más del 90% de las personas que están en tratamiento por drogas se debe al uso de cocaína, pasta base y alcohol como droga principal, y solo el 5% se debe a marihuana. Además, no sabemos si ese 5% corresponde a cannabis natural o a marihuana adulterada. Si te dicen que los beneficios del uso medicinal del cannabis son menores que los daños que puede causar al paciente, te están mintiendo. La verdad es que el cannabis medicinal es una sustancia segura, tiene un amplio rango terapéutico, no se han reportado muertes por sobredosis y los efectos colaterales o secundarios que tienen no deberá ser mayor a ninguna otra sustancia de uso medicinal que esté bajo tratamiento médico. Si te dicen que el autocultivo de cannabis solo aumentará el narcotráfico, te están mintiendo. La verdad es que más del 80% del consumo ilícito de drogas en Chile es marihuana. Si les damos la oportunidad a los consumidores de marihuana que puedan cultivar en la seguridad de su hogar y sepan qué consumen y cómo consumen, le estamos quitando gran parte del negocio a los narcotraficantes, pero por sobre todo, el poder que tienen en nuestros barrios. Si te dicen que la evidencia que existe sobre la utilidad del cannabis medicinal es modesta, te están mintiendo. La verdad es que existen más de 25.000 publicaciones científicas a nivel internacional, las cuales avalan de una manera fehaciente el uso medicinal de la cannabis. Es decir, que la información es modesta en no reconocer esta evidencia. No nos dejemos engañar, hablemos con la evidencia. Apoya la ley autocultivo.